¿Cuántas lecciones importantes dejamos pasar hasta que la vida nos obliga a aprenderlas? Es curioso cómo, a menudo, el verdadero aprendizaje llega demasiado tarde, cuando los errores ya han dejado su huella y el arrepentimiento nos pesa como una sombra persistente. Pero, ¿y si pudiéramos aprender esas lecciones antes de tropezar? ¿Y si, en lugar de reaccionar a los golpes de la vida, pudiéramos adelantarnos a ellos? En este vídeo, te llevaré a través de algunas de las lecciones más importantes que aprendí demasiado tarde. Reflexiones que no solo cambiaron mi perspectiva, sino que podrían cambiar la tuya también. Estas no son meras ideas abstractas, son verdades prácticas, profundamente inspiradas en la filosofía estoica, que pueden ayudarte a tomar control de tu vida antes de que sea demasiado tarde. El estoicismo, esa filosofía nacida hace más de 2000 años, tiene un poder que sigue siendo relevante hoy en día. Sus enseñanzas, centradas en el autocontrol, la sabiduría práctica y la aceptación de lo inevitable, son un manual para vivir mejor. Pero, seamos honestos, no solemos prestar atención a estas lecciones hasta que la vida nos da un golpe que nos obliga a hacerlo. En las próximas secciones, exploraremos conceptos como el control de nuestras emociones, el uso del tiempo y la importancia de gestionar nuestras prioridades. Hablaremos también de cómo aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, una idea central del estoicismo que, aunque suena sencilla, es increíblemente difícil de aplicar en nuestra vida diaria. Y, por supuesto, te compartiré el consejo más poderoso que he aprendido, uno que cambió mi forma de ver el mundo y me ayudó a enfrentar los desafíos más complicados de mi vida. Pero antes de adentrarnos en estas lecciones, permíteme pedirte un favor. ¿Podrías tomarte un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal? Es solo un clic para ti, pero significa muchísimo para nosotros. Al respaldar este contenido, nos ayudas a mantenerlo actualizado con más ideas y estrategias para una vida más consciente y reflexiva. Así que prepárate. Este vídeo no solo será una lista de lecciones, será un viaje hacia una comprensión más profunda de la vida y de ti mismo. Porque, como descubrirás al final de este vídeo, el último consejo podría cambiarlo todo. ¿Estás listo? Comencemos. Una de las mayores fuentes de angustia en la vida es intentar controlar aquello que simplemente no está en nuestras manos. Imagina que estás atrapado en el tráfico, con un compromiso importante esperándote al otro lado de la ciudad. Te tensas, golpeas el volante y maldices tu mala suerte, pero el tráfico sigue allí, inmóvil, ajeno a tu frustración. Es en momentos como este cuando las palabras del filósofo estoico Epicteto resuenan con más fuerza. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. El estoicismo nos enseña que el primer paso hacia la paz interior es distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Es un principio simple, pero poderoso. Cuando dejas de gastar tu energía emocional en factores externos que no puedes cambiar, te liberas para concentrarte en lo que realmente puedes influir: tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones. Piensa en esto. No puedes controlar el clima, pero sí puedes decidir si llevarás un paraguas. No puedes cambiar lo que alguien piensa de ti, pero puedes elegir cómo responder a sus palabras o actitudes. La vida está llena de estos contrastes, y el aprendizaje clave aquí es enfocar nuestra atención en las áreas donde nuestra influencia puede marcar la diferencia. Tomemos otro ejemplo práctico. Imagina que estás enfrentando una crítica en el trabajo. Puedes dedicarte a sentirte mal, cuestionando cada uno de tus movimientos, o puedes analizar objetivamente esa crítica y usarla como una herramienta para mejorar. En lugar de reaccionar con emociones incontroladas, puedes responder con una mentalidad estoica, preguntándote: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? El psicólogo Viktor Frankl, quien sobrevivió al horror de los campos de concentración nazis, habló sobre este principio en su obra El hombre en busca de sentido. Frankl dijo que, aunque no podía controlar las circunstancias extremas a las que estaba sometido, sí podía controlar su actitud frente a ellas. Esa elección de cómo interpretar y reaccionar a su realidad le dio un propósito, incluso en las condiciones más inhumanas. La clave está en aceptar lo inevitable con serenidad. Esto no significa resignarse o renunciar, sino más bien encontrar poder en la aceptación. Por ejemplo, si pierdes un vuelo, no puedes hacer que el avión regrese. Pero puedes decidir cómo usar ese tiempo de espera inesperado.
¿Te enfadarás y culparás al mundo o lo aprovecharás para leer, reflexionar o simplemente respirar? El estoicismo también nos recuerda que el control está profundamente conectado con nuestras emociones. Al aceptar lo que no podemos cambiar, reducimos el impacto emocional de las circunstancias externas. Muchas veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo enfrentamos. La paciencia, la perspectiva y el autocontrol son herramientas que nos ayudan a responder de manera sabia y no reactiva. Aplicar esta lección en la vida cotidiana puede cambiar tu forma de ver el mundo. En lugar de preocuparte por cosas que están fuera de tu alcance, como el comportamiento de los demás o los imprevistos del día a día, puedes redirigir tu energía hacia las áreas donde sí puedes hacer una diferencia. Por ejemplo, puedes dedicarte a mejorar tus habilidades, fortalecer tus relaciones o cultivar un estado mental más resiliente. Una buena práctica es preguntarte constantemente, ¿estoy invirtiendo mi energía en algo que puedo cambiar? Si la respuesta es no, entonces es hora de soltar esa preocupación. Este hábito puede parecer difícil al principio, pero con el tiempo se convierte en una forma de vida más tranquila y eficiente. Al final del día, aprender a diferenciar entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está es una de las lecciones más liberadoras que puedes incorporar. Porque cuando dejas de pelear con lo inevitable, encuentras espacio para concentrarte en lo que realmente importa. Vivir una vida con propósito, enfocada y en paz contigo mismo. También el tiempo es, sin lugar a dudas, el recurso más valioso que tenemos, pero también el más fácil de desperdiciar. Mientras otras cosas en la vida pueden ser reemplazadas o restauradas, cada minuto que pasa es irrecuperable. Sin embargo, a pesar de su inestimable valor, rara vez tratamos al tiempo con el respeto que merece. A menudo, lo malgastamos en cosas triviales, postergamos decisiones importantes o nos dejamos llevar por la rutina sin detenernos a reflexionar sobre cómo estamos invirtiendo nuestra existencia. El estoicismo, como filosofía práctica, nos ofrece una perspectiva invaluable sobre este tema. Séneca, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, enfatiza que la vida no es corta en sí misma. Más bien, nosotros la hacemos corta cuando no sabemos aprovecharla. La frase «vivir como si el tiempo fuera infinito» describe perfectamente la actitud que muchos adoptamos en el día a día. Postergamos sueños, conversaciones significativas y proyectos personales con la falsa esperanza de que mañana habrá tiempo, sin considerar que mañana no está garantizado. Uno de los mayores enemigos del tiempo es la procrastinación. ¿Cuántas veces hemos dejado algo para después solo para descubrir, más tarde, que el momento adecuado había pasado? Este hábito, aparentemente inofensivo, se alimenta de nuestras inseguridades y miedos. Postergamos no porque no tengamos tiempo, sino porque tememos fallar o enfrentarnos a desafíos. Pero el costo de esta dilación es alto. Cada día perdido es una oportunidad que jamás volverá. Pensemos en nuestras prioridades. El mundo moderno está diseñado para distraernos. Desde las notificaciones constantes en nuestros teléfonos hasta el interminable flujo de contenido en redes sociales, vivimos en un entorno que compite ferozmente por nuestra atención. Y lo más alarmante es que, a menudo, cedemos a estas distracciones sin siquiera cuestionarlo. ¿Cuántas horas se van en actividades que no nos aportan nada? ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de entretenimiento vacío mientras los aspectos realmente importantes de nuestra vida quedan desatendidos? El estoicismo nos invita a vivir con plena conciencia del presente y a enfocarnos en lo esencial. Marco Aurelio, en sus reflexiones, nos recuerda que debemos actuar como si cada día fuera el último. No se trata de vivir con desesperación, sino con intención. Cada acción, cada decisión, cada momento debería alinearse con lo que realmente valoramos. Sin embargo, el problema no es solo cómo gastamos nuestro tiempo, sino cómo lo percibimos. Muchas veces subestimamos su valor porque nos parece inagotable. Pero el tiempo es finito. Cuando finalmente entendemos esto, suele ser demasiado tarde. Por eso, es crucial reflexionar sobre cómo estamos invirtiendo nuestras horas ahora, antes de que los arrepentimientos se acumulen. Un área donde el tiempo mal gestionado deja cicatrices profundas es en nuestras relaciones. Es fácil dar por sentado a las personas importantes en nuestra vida, pensando que siempre estarán allí. Sin embargo, los momentos no compartidos, las palabras no dichas y las conexiones no cultivadas son algunas de las mayores fuentes de remordimiento. Cuando el tiempo pasa, lo hace de forma silenciosa,
y su ausencia se siente con mayor fuerza en los vínculos que no supimos priorizar. Pero, ¿cómo podemos aplicar los principios estoicos para aprovechar el tiempo de manera más consciente? Una herramienta poderosa es el concepto de memento mori, que nos recuerda nuestra mortalidad. Lejos de ser un pensamiento mórbido, este recordatorio nos impulsa a valorar cada instante y a vivir de manera auténtica. Imagina que cada mañana, al despertar, reflexiona sobre el hecho de que este día no se repetirá jamás. ¿Qué harías diferente? Otra práctica útil es revisar nuestras actividades diarias y preguntarnos, ¿esto realmente importa? El estoicismo nos enseña a separar lo esencial de lo trivial. En lugar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, deberíamos enfocarnos en lo que realmente podemos influir, nuestras acciones, decisiones y actitudes. Este cambio de perspectiva no solo nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo, sino que también reduce el estrés y la ansiedad que suelen acompañar a una vida desordenada. Un aspecto crucial de esta lección es entender que no se trata de estar constantemente ocupados. El tiempo bien utilizado no significa llenarlo con tareas interminables, sino dedicarlo a aquello que tiene valor. Esto puede ser trabajar en un proyecto apasionante, pasar tiempo de calidad con seres queridos, cuidar de nuestra salud o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. La clave está en actuar con propósito y evitar caer en la trampa de la ocupación sin dirección. Finalmente, reflexionemos sobre el legado que queremos dejar. El tiempo es el lienzo sobre el cual pintamos nuestra vida. Cada decisión, cada acción, es una pincelada que contribuye a la obra final. Al final de nuestra vida, no serán las cosas materiales las que importen, sino cómo utilizamos nuestro tiempo para crear un impacto positivo en nosotros mismos y en quienes nos rodean. El tiempo es un maestro severo pero justo. Nos enseña que cada momento cuenta, que cada elección tiene consecuencias y que, al final, lo único que realmente poseemos es el ahora. ¿Qué harás con tu ahora? Además de todo lo que ya hemos visto, las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia humana. Nos dan color, profundidad y significado a la vida. Sin embargo, cuando no las gestionamos adecuadamente, pueden convertirse en un peso que nos detiene, nos confunde y nos lleva por caminos que nunca quisimos recorrer. La ira, el rencor, el miedo y otras emociones negativas tienen la capacidad de sabotear nuestras decisiones, erosionar nuestras relaciones y afectar nuestra paz mental. El estoicismo, una filosofía práctica y atemporal, ofrece herramientas valiosas para navegar las turbulentas aguas emocionales. Los estoicos no sugieren reprimir las emociones o fingir que no existen, sino comprenderlas, aceptarlas y aprender a dirigirlas de manera constructiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestras percepciones y juicios sobre ellos. Esta idea subraya un punto clave. Las emociones negativas no son una consecuencia inevitable de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos esas experiencias. Consideremos la ira. Todos hemos sentido su ardor en algún momento, ya sea por una injusticia real o por una molestia trivial. La ira, aunque pueda parecer una respuesta natural y justificable, rara vez nos lleva a un resultado positivo. En su raíz, la ira surge de una percepción de que algo debería haber sido diferente a lo que fue. Pero detenernos en ese sentimiento solo perpetúa el sufrimiento. Séneca argumenta que la ira es una locura temporal, una emoción que nubla nuestro juicio y nos lleva a actuar de maneras que a menudo lamentamos. En lugar de permitir que la ira nos controle, el estoicismo nos invita a observarla desde la distancia, a cuestionar su origen y a decidir si realmente merece nuestra energía. Otro enemigo silencioso es el rencor. A diferencia de la ira, que puede ser pasajera, el rencor es un sentimiento que cultivamos y alimentamos con el tiempo. Guardar resentimientos contra alguien no afecta a la otra persona tanto como nos afecta a nosotros mismos. Es como llevar una carga pesada día tras día, esperando que el peso castigue a quien nos lastimó. Epicteto, un destacado filósofo estoico, nos insta a soltar aquello que no podemos controlar. Y los sentimientos hacia los demás, especialmente el rencor, son un ejemplo perfecto de algo que podemos elegir liberar. Perdonar no significa justificar el mal comportamiento, sino liberarnos de su influencia y recuperar nuestra paz interior. El miedo es otra emoción poderosa que puede paralizarnos si no aprendemos a manejarlo. A menudo, el miedo no está relacionado con el presente, sino con el futuro.
Tememos lo que podría suceder, lo que podríamos perder o lo que podríamos enfrentar. Esta anticipación del dolor o el fracaso nos impide actuar, explorar y aprovechar oportunidades. Los estoicos nos animan a enfrentar nuestros miedos con una combinación de lógica y valentía. Preguntarnos ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? Puede ayudarnos a descomponer el miedo en piezas más manejables. Marco Aurelio nos recuerda que hemos superado cosas difíciles antes y que, si el peor escenario ocurre, también podremos afrontarlo. Pero, ¿cómo podemos gestionar estas emociones de manera práctica en nuestro día a día? Una técnica estoica eficaz es la premeditatio malorum o premeditación de los males. Esta práctica implica visualizar posibles dificultades o adversidades antes de que ocurran, no para obsesionarnos con ellas, sino para prepararnos emocionalmente. Al anticipar las emociones que podríamos sentir y planificar cómo responderemos, nos damos el poder de actuar con calma y control en lugar de reaccionar impulsivamente. Otra estrategia es la autorreflexión diaria. Los estoicos sugieren que, al final de cada día, dediquemos unos minutos a revisar nuestras acciones y emociones. Preguntémonos, ¿qué emociones negativas experimenté hoy? ¿Cómo las manejé? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Este ejercicio no solo nos ayuda a identificar patrones en nuestro comportamiento, sino que también nos brinda la oportunidad de aprender y mejorar constantemente. La meditación y la respiración consciente también son herramientas valiosas para gestionar las emociones. Cuando sentimos que una emoción fuerte, como la ira o el miedo, comienza a surgir, detenernos y respirar profundamente puede marcar la diferencia. Esta pausa nos da el espacio necesario para elegir nuestra respuesta en lugar de dejarnos llevar por una reacción impulsiva. Por último, es fundamental cultivar una mentalidad de gratitud. Las emociones negativas a menudo surgen de enfocarnos en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que tenemos. Practicar la gratitud, ya sea escribiendo en un diario o simplemente reflexionando sobre nuestras bendiciones, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a reducir el impacto de emociones como el rencor o la envidia. La gestión emocional no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con práctica y dedicación, podemos aprender a enfrentar nuestras emociones de una manera que enriquezca nuestra vida en lugar de limitarla. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino transformarlas en aliados. Y esa es una lección que todos podemos aplicar. Hemos llegado al final de este recorrido, y antes de despedirnos, quiero que tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos explorado juntos. Este vídeo no ha sido simplemente una recopilación de ideas, ha sido un viaje a través de las lecciones más importantes que la vida nos enseña, muchas veces, cuando ya es tarde. Sin embargo, lo hermoso de este momento es que estás aquí, dispuesto a aprender, reflexionar y quizá, cambiar el curso de tu vida antes de llegar a esos arrepentimientos inevitables. En la primera parte, planteamos una pregunta fundamental. ¿Cuántas lecciones importantes dejamos pasar hasta que la vida nos obliga a aprenderlas? Y esa pregunta sirvió de base para explorar cómo podemos aprender antes de caer en errores innecesarios. Reflexionamos sobre cómo el estoicismo, con sus principios atemporales, nos invita a mirar hacia adentro y encontrar herramientas para enfrentar las dificultades de la vida. Este punto marcó el tono del vídeo, la importancia de estar atentos, de ser conscientes de las decisiones que tomamos y cómo éstas moldean nuestra existencia. Luego nos adentramos en la lección del control, discernir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Esta distinción, aunque aparentemente sencilla, es una de las más poderosas que podemos incorporar a nuestra vida. Al entender que no todo está bajo nuestro control, aprendemos a liberar el peso innecesario de la frustración y el estrés. En lugar de gastar energía luchando contra lo inevitable, podemos enfocarnos en aquello que sí podemos cambiar, nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestra actitud. En la tercera parte, exploramos el valor del tiempo, ese recurso tan limitado que a menudo damos por sentado. Reflexionamos sobre cómo la procrastinación y la falta de prioridades claras pueden robarnos experiencias significativas. No se trata de trabajar sin descanso, sino de vivir de manera consciente, dedicando nuestro tiempo a lo que realmente importa. El estoicismo nos enseña a valorar cada instante como si fuera el último, un recordatorio de que la vida es breve y merece ser vivida con propósito. Posteriormente, abordamos el peso de las emociones mal gestionadas. Aquí hablamos de cómo la ira, el miedo,
el rencor y otras emociones negativas pueden convertirse en cadenas que nos atan, impidiéndonos avanzar. Sin embargo, también exploramos soluciones prácticas basadas en el estoicismo, como observar nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas, cómo practicar la calma en medio de la tormenta y cómo elegir respuestas sabias en lugar de reacciones impulsivas. Esta parte nos mostró que no se trata de suprimir nuestras emociones, sino de aprender a manejarlas con sabiduría. Cada una de estas lecciones está conectada por un hilo conductor, la idea de que nuestra vida es el resultado de nuestras elecciones y que siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. La filosofía estoica no promete una vida sin problemas, pero sí nos da las herramientas para enfrentarlos con mayor serenidad y claridad. Ahora que hemos llegado al final, te invito a reflexionar sobre cuál de estas lecciones resonó más contigo. ¿Fue la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar? ¿El valor del tiempo como nuestro recurso más preciado? ¿O tal vez la necesidad de gestionar mejor nuestras emociones para vivir con mayor paz? Compartir tu respuesta en los comentarios no solo te ayudará a procesar lo aprendido, sino que también puede inspirar a otros que estén viendo este vídeo. Además, quiero que pienses en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Tal vez puedas empezar hoy mismo a gestionar mejor tu tiempo, a practicar la aceptación o a observar tus emociones sin dejarte llevar por ellas.